Sean bienvenidos a las actividades del día en este 7º Congreso Nacional de Centros de Convivencia Familiar Supervisada. Y para dar inicio a las actividades del día de hoy, contaremos con la participación del doctor Raúl Lizana Zamudio, con la conferencia Los niños y niñas víctimas de la violencia de género en la pareja. Raúl Lizana Zamudio es licenciado en Psicología y doctor en Psicopatología Infanto-Juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabaja desde hace más de 20 años en el ámbito de la violencia de género en la pareja, abarcando en su trabajo clínico tanto la intervención con hombres que ejercen este maltrato, como la terapia de reparación con las mujeres que sufren estos abusos. Desde hace más de 10 años que desarrolla una mirada y un modelo de intervención en el tema de los niños y niñas que sufren la violencia de género en la pareja. Esto le ha permitido tener una visión integral, tanto teórica como práctica, de este fenómeno tan complejo. Parte de esta reflexión ha sido plasmada en su libro A mí también me duele, niños y niñas víctimas de la violencia de género en la pareja, donde profundiza en la difícil situación de esta infancia. Actualmente, centra su labor en la formación y supervisión, que a su parecer es la clave para que los profesionales que intervienen en este problema sean una verdadera ayuda para las víctimas de la violencia y puedan ejercer acciones protectoras para con ellas. Desde esta convicción, colabora activamente con equipos profesionales y diversos colectivos en el Estado español, trabajando siempre por visibilizar la gravedad de esta problemática y reflexionando para encontrar posibles intervenciones que signifiquen un avance en protección y reparación. Con ustedes, el doctor Raúl Lizana Zamudio. Hola, hola, ¿qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Muy bien, toda la gente contesta aquí, ¿no? Le advierto al camarógrafo que me iré moviendo, así que tendrás mucho trabajo porque voy a ir hacia allí y hacia allá, ¿no? ¿Cuántas personas de las que estáis aquí habéis asistido ayer al taller? Por favor, levantad la mano. Dios, casi todos. Vale, os lo digo porque espero que no os aburráis porque vamos a comentar un poco sobre lo mismo de ayer, ¿no? Vamos a profundizar un poco en las ideas que estuvimos comentando ayer con respecto a los niños y niñas víctimas de la violencia de género en la pareja, ¿no? Os comento una cosa en un principio. El tema de los niños y niñas víctimas de la violencia de género en la pareja, en España, que es donde yo he podido trabajar todos estos temas, es relativamente nuevo. ¿Qué quiere decir que es relativamente nuevo? Que quizás hace unos 10 años, o quizás 15 años, este era un tema que no se hablaba en la sociedad española. No se hablaba de estos niños. Por eso se le llamaba las víctimas invisibles, ¿no? No había conciencia de que había sufrimiento en estos niños. Se pensaba que los hijos e hijas de los hombres maltratadores no tenían mayores problemas, que por ver un episodio de violencia o por ver cómo el padre maltrataba a la madre, esto no les afectaba mayormente. Ya crecerán, ya se les olvidará. La mayoría de estos niños no ha visto ese problema o no se han enterado de lo que pasa entre el padre y la madre. Estas eran ideas que había todo el tiempo al hablar de este problema. Entonces estos niños no recibían ninguna ayuda. De hecho, no había conciencia de que tenían un problema siquiera. ¿Cuál ha sido el avance en la sociedad española en estos 15 años? Que ahora se ha hecho un cambio en la ley de infancia y adolescencia y se reconoce, esto es reciente, de este año, se reconoce a estos niños y niñas como víctimas, lo cual abre el camino para su protección. Aún no están protegidos en España, tampoco quiero aquí
mostrar una cosa maravillosa, no, estamos ahí en un problema y en una lucha importante para que estos niños puedan ser protegidos. Pero recién este año se les ha declarado víctimas, por fin, que era algo que veníamos luchando hace mucho tiempo, ¿no? Entonces nada, vamos a hablar de qué es lo que les pasa a estos niños, aunque sé que muchos de vosotros que estuvisteis ayer en el taller, vamos a repetir algunas de estas ideas, ¿no? Recordar entonces que en España cerca de 840.000 niños sufren la violencia de género en la pareja. Esto es un 10% de la infancia española. ¿Qué os parece esta cifra? Esto quiere decir que 1 de cada 10 niños en España sufre esta situación. Esto es altísimo. Porque otro de los mitos que había es que eran muy pocos los niños que tenían este problema en nuestro país, en España. Luego, abajo tengo algunas estadísticas de México, el INEGI, ¿no? Una encuesta que se ha realizado en el 2011 dice que el 47% de las mujeres agredidas, el 47% de las mujeres habían sido agredidas por su actual pareja o en su última relación. O sea, casi el 50% de las mujeres. Sabemos que en promedio las mujeres en España, y aquí en México probablemente también, tienen 2 hijos. Esto lo digo para empezar a pensar cuál es la cantidad de niños que pueden estar sufriendo este problema. Si un 47% sufre violencia, los hijos de esas mujeres también la están sufriendo. Yo saqué un cálculo que espero que en algún momento tengáis la posibilidad de hacer una estadística real de esto, ¿no? Pero pensaba, en México hay cerca de 30 millones de niños. Supongamos que es un 10%, al igual que en España. Esto implica 3 millones de niños. ¿Se entiende? O sea, podríais tener 3 millones de niños con este problema, ¿no? Y a nivel mundial, las cifras son terribles, ¿no? Son millones y millones de niños que sufren la violencia de género en la pareja. Hoy, a diferencia de ayer, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Quiero que escuchemos a los niños. Así que he traído mucho material de las terapias de recuperación de niños que hemos ido haciendo en Barcelona, ¿vale? Quiero que escuchéis un poco a los niños que hablan de cómo lo han pasado con toda esta situación y lo terrible de sus vivencias, ¿no? ¿Cuáles son las vivencias de los hijos e hijos de los maltratadores? ¿Qué veis aquí? Este es un ejercicio que probablemente los que trabajáis con niños con frecuencia hacemos, digamos, que es dibújame a tu familia, dibújame a tu papá y a tu mamá. Ya está, esta es la consigna, ¿eh? ¿Qué veis aquí? ¿Tenemos micros, perdón? ¿Tenemos micros para los asistentes? Estoy activando ahí el sistema para que bajen los micros y todo, con esta pregunta malévola que he hecho. Si no, pues, de momento podemos gritar, ¿eh? ¿Qué veis aquí? ¿Qué os parece esto que estoy mostrando? ¿No? El papá está siendo dibujado, alterado, enojado, molesto. Se ve un padre. Visualiza el niño parece que visualiza a este padre como alterado, ¿no? Os fijáis en la cabeza, ¿no? ¿Qué más os llama la atención? Esto me lo dicen siempre y yo al principio no me había dado cuenta, lo digo honestamente. El papá es más pequeño. ¿Fijáis? En este detalle que acaba de decir aquí la compañera. No es raro que aparezca esto, como los papás más pequeños, ¿no? Esto nos habla de otra cosa, nos habla de la importancia de la mamá en las vivencias de estos niños, ¿no? Una mamá más grande, una mamá que aparece más sólida, ¿no? Además la mamá, fijáis, tiene cuerpo, ¿no? ¿Qué más? Por ahí estabais con... Sí, si le pidieron que dibujara a la familia, el niño se siente completamente unificado en su familia, porque no aparece. No aparece él, digamos, ¿no? Los cabellos paradicos del papá significa que lo percibe como una persona muy violenta. La cara de la mamá no aparece. La cara de la mamá no está, esto también es cierto, ¿no? ¿Qué os parece el trazo? Aquí ya estoy yendo a cosas de psicología infantil, pero ¿os fijáis en el trazo grueso? Muy angustioso. Sumamente angustioso. ¿Qué os parece el color? Ah, porque no, aquí no hay una consigna de dibuja solo con un color, no. Niño y yo, solo ese color, ¿no? Y dibujo con eso. Papá y mamá. Y
Al tiempo después yo le mostré este dibujo a este niño y le dije si quería ponerle un título. Y es lo que puso arriba con boli, con un lápiz, ¿no? Bueno, ahí ya llevábamos un tiempo de terapia. Entonces ya había podido, gracias a la terapia, identificar qué es lo que estaba pasando en su casa, porque al principio él no podía hablarlo siquiera, no podía decir qué es lo que estaba pasando. ¿Vale? ¿Qué es lo que les pasa a estos niños? Piensan que es normal, ¿no? Y la terapia que hacemos de reparación tiene que ver con que puedan entender parte de lo que está pasando. Estos niños, como veíamos ayer, viven lo que sabemos que es el ciclo de la violencia. Un ciclo que viven las mujeres maltratadas con estas tres fases, y nos hemos dado cuenta que los niños y niñas lo viven de forma casi idéntica. Una primera fase con mucha ansiedad y miedo porque los niños saben que pronto vendrá la paliza o el maltrato más directo a la madre. Luego un episodio 2 donde hay terror, ansiedad, dolor intenso de ver a la madre maltratada, ¿no? Esto es una escena terrible, ¿eh? Cerca del 85% de los niños han visto al menos un episodio en directo. ¿Sabéis? O sea, esta idea de que no, casi ningún niño ha visto la violencia. No, casi todos los niños han visto la violencia. Esta es la realidad. Terror, ansiedad, dolor intenso y ambivalencia, que comentaban ayer los compañeros y compañeras que estaban en el taller. Lo entendieron muy rápido, ¿no? Yo creo que ya lo sabían, porque hay gente preparada, ¿no? que está aquí hoy. La ambivalencia de, bueno, ¿qué hago cuando papá está maltratando a mamá? ¿Intervengo? ¿Me pongo en medio? ¿Ayudo a mamá? ¿Defiendo a mamá? Pero esto tiene un problema, comentabais ayer, ¿no? Cuando uno interviene para defender a mamá, puede pasar que le dañen también. ¿Por qué? Porque sabemos también que el 50% de los hombres maltratadores maltrata directamente a los niños con maltrato infantil físico. Entonces la probabilidad de que si yo intervengo para defender a mi madre también reciba violencia es altísima. Y esto es lo que pasa, los niños me relatan a mí en sesiones, intenté proteger a mamá una vez, 2 veces, pero de pronto recibí violencia yo y ya no volví a intervenir. Imaginaos lo terrible de entonces no poder intervenir porque tengo miedo, pero tener que presenciar la violencia, como mi padre está maltratando a mi madre. Y ahí aparece este último elemento, que es la culpa. Muchos niños, esto está muy al fondo de los niños, y cuando en terapia trabajamos con ellos tenemos que estar casi un año o un poco más para que los niños puedan hablar de lo culpables que se sienten porque piensan que por culpa de ellos mamá fue maltratada. ¿Por qué por culpa de ellos? Porque a veces los maltratadores les dicen directamente, esto es tu culpa. Pero aunque no se lo digan, los niños tienen la sensación de que han sido cobardes, que pudieran haber intervenido para proteger a la madre de la violencia del padre y no lo han hecho por miedo. Y entonces se quedan con culpa. Y esto está en el fondo durante mucho tiempo, lamentablemente. Y luego la fase 3, compañeras y compañeros, que es cuando el hombre maltratador, como sabemos, pide disculpas y promete y dice que no volverá a suceder esta violencia, que ha sido un mal momento, que se le ha ido la cabeza, o lo que sea, que he visto todo rojo, no me da cuenta, me he descontrolado, todas estas formas, digamos, ¿no? Y promete que no volverá a pasar. Sabemos, porque es un ciclo, que esto dura un tiempo, pero luego vuelve a la fase 1, donde hay ansiedad y miedo nuevamente, y esto empieza a dar vueltas de una forma cíclica, cada vez más grave, y cada vez más breve, además. O sea, si en un primer momento el ciclo duraba un año, a la segunda vuelta dura 8 meses, y a la tercera, y cada vez dura menos. De hecho, sabemos que en parejas que llevan mucho tiempo con este ciclo, esta fase desaparece. La fase 3. El hombre ya no pide disculpas al final, porque no lo necesita. ¿Sabéis? Tanto el daño que ya hay sobre la mujer, que la mujer se queda por miedo, no necesita que la compensar. O sea, el hombre ya la tiene absolutamente dominada. Desaparece la fase 3. Y para los niños lo mismo, dominados todo el tiempo. Niños y niñas que me dicen a mí, me comentaban, me acuerdo de una chavala que me decía, yo cuando veía que mi padre, yo estaba aquí en esta fase, y veía que mi padre llegaba y escuchaba cómo venía caminando y cómo abría la puerta,
Yo ya sabía si ese día íbamos a tener jaleo o no. Y si yo pensaba que íbamos a tener jaleo porque mi padre seguro iba a maltratar a mi madre esa noche, yo ya tenía toda una conducta que hacía normalmente. Imaginaos, normalmente. Que era pillar a mis hermanos pequeños, llevarlos a la habitación, cerrar la puerta, poner llave por dentro para que papá no entrara a buscarnos en medio de la violencia hacia mi madre. Me llevaba un bocadillo, ¿no? Algo para comer, porque esto puede durar rato, puede durar la noche, ¿no? Y poníamos la tele para no escuchar, o para que mis hermanos pequeños no escucharan, ¿no? Para cuidarles, para que pudieran estar con todo eso, ¿no? Como una estrategia ya frecuente, cotidiana, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia, en los ciclos de violencia, que es lo que se vive casi todas las parejas no casi todas las parejas, casi todos los hombres que maltratan a las parejas provocan este ciclo, es muy frecuente, lamentablemente, ¿no? Entonces, dado todo este sufrimiento que provocan los hombres que maltratan a sus parejas, vamos a hablar de ellos como padres. Entonces, ¿cuál es el problema con estos señores? ¿Por qué tenemos un problema con estos señores como padres? Por muchos motivos, pero hay dos muy importantes que me interesa que los retengáis para aclarar toda esta situación. Los hombres que maltratan a sus parejas provocan daños en los niños principalmente por dos elementos. Los aterrorizan y los corrompen. Estos son los dos daños centrales. Los aterrorizan, les provocan miedo todo el tiempo, como en este caso que os estoy relatando, o como el dibujo que hemos visto, ¿no? Y los corrompen, sí, dan una imagen y una enseñanza, un ejemplo que pervierte a los niños. Este es el problema que tenemos cuando los hombres maltratadores como padres están cerca de los niños. Lo básico, esto es lo central. Pero además tenemos otra cosa. Sabemos ya, lo hemos dicho, que la mitad de estos hombres maltratan físicamente a los hijos. O sea, hay más riesgo todavía. Muchos maltratan psicológicamente y de otras formas también a los niños. Los manipulan, etc. Yo en 20 años, y os comento que empecé estos 20 años de trabajo en violencia de género en la pareja, trabajando en rehabilitación de maltratadores, que fue lo primero que hice durante varios años, ¿no? Durante todo ese tiempo, nunca vi un hombre que no intentara dañar la relación de la mamá con los hijos. Esto tiene una lógica, que es la lógica del control, ¿sabéis? Mientras más dañado esté ese vínculo, el padre tiene más control sobre los hijos y sobre la madre también. Una estrategia muy frecuente, ¿no? Y otra cosa terrible para estos niños es que estos hombres imponen la ley del silencio dentro de casa. ¿Qué significa esto? No se puede hablar de nada de la violencia con nadie. Aquel que rompa esta ley será duramente castigado. Entonces los niños no pueden pedir ayuda, por ejemplo, ni la mujer tampoco, obviamente, ¿no? Y si lo comentan con alguien, en general estos niños entonces no comentan con nadie lo que les está pasando porque tienen miedo a comentarlo, ¿sabes? Se llevan todo este trauma, todo este sufrimiento en soledad. De hecho, algo que no comenté ayer, compañeras y compañeros, es que incluso estos hombres prohíben que la mamá hable del tema con los hijos, o que los hijos lo hablen con la mamá, porque piensan entonces que están haciendo un complot contra él, se están poniendo en contra de él, entonces tampoco lo pueden comentar entre ellos. ¿Se entiende? Si se entiende, mueve la cabeza así. Muy bien. Que es muy temprano, estamos un poco dormidos y qué sé yo, ¿no? Muy bien. Y hay una idea aquí de fondo, mirad, que la puse aquí en último lugar, que es la que nos da a entender cómo piensan los hombres maltratadores como padres. La idea es, ¿cuál es el problema que tienen estos señores? La mujer y los niños, tú y los niños, me pertenecéis. Esta es la lógica. Esta es la lógica que hay de fondo. Tú y los niños me pertenecéis. Sois míos. ¿Se entienden? Y para terminar, otra cosa que vemos, los hombres maltratadores tienen lo que hemos llamado una doble fachada. Esto quiere decir que en público, en ámbitos sociales, etcétera, digamos, se presentan de una forma muy adecuada, ¿no? Muy correctos.
A diferencia de la mujer que cuando se presenta en los mismos ámbitos viene de una experiencia de maltrato de años, la mayoría de las veces, muy dañada, con mucho enfado, con mucho dolor y que no se presenta bien. Entonces socialmente es mucho más difícil que no se presente bien cuando lo han estado torturando durante años, digamos, ¿no? Lo cual la desfavorece terriblemente y favorece al hombre maltratador como padre. Una cosa también de estos niños, la gran mayoría de estos niños, sabemos que la violencia de género en la pareja no es una situación aislada, generalmente ha empezado en la mayoría de los casos con los noviazgos. ¿Sabíais esto? Empieza con los noviazgos, lo cual quiere decir que la mayoría de estos niños han nacido dentro de la violencia de ese padre. No han tenido la opción de conocer otra cosa, por eso piensan que es normal. Y eso es lo horrible, ¿no? Y además, estos hombres maltratadores realizan otras acciones violentas más directas todavía, y es que en ocasiones utilizan a los niños directamente en el maltrato. Si los niños no están presentes en ese momento cuando el padre está maltratando a la madre, los traen aquí. Una de vosotras ayer me decía de una forma muy adecuada, muy acertada, ¿no? Que me decía, no, es porque de esa manera tiene el control total de la situación, porque las mujeres ceden. Si están los niños presentes, las mujeres van a tratar de cuidar a los niños, entonces van a decir, sí, lo que tú quieras, para que los niños no vean el episodio. Y esto deja al hombre maltratador con todo el poder en ese momento. Es dolorosísimo para la mujer ver que los niños están viendo cómo la maltratan. ¿Se entiende esta idea? Esto es terrible. O sea, la mujer dice, no, ¿cuál es la forma que yo puedo proteger a mis hijos ahora para que no vean cómo me maltratan? Ceder a todo para que esto se acabe lo más rápido posible y los niños vean lo menos posible. Imaginaos el nivel de daño que provoca esto en los niños y en las madres, lamentablemente, ¿no? Los hombres les implican en el abuso, los hombres maltratadores como padres, que sean testigos, lo que ya comentábamos, los llenan de acusar, tu madre es una cualquiera, tu madre es una mala madre, con muchísima frecuencia. Esto no es ningún problema para el hombre maltratador comentar estas cosas. Los obligan a tomar roles, por ejemplo, que sean vigilantes, o ayer comentábamos, ¿no? Llegan los hombres maltratadores después de un día de trabajo, por ejemplo, e interrogan a los niños. ¿Qué habéis hecho hoy? ¿Dónde ha estado tu madre? ¿Habéis salido? ¿Tu madre ha hablado por teléfono con alguien? Entonces, y los niños están ahí un poco como espías, digamos, ¿no? Teniendo que contestar a todo esto, porque es la necesidad del padre en ese momento, ¿no? Terrible problema de lealtades, de dificultades de todo tipo. Y sabemos que algunos niños, incluso los hombres maltratadores, les obligan a que les ayuden el maltrato a la madre. O sea, si el niño se asuma y le dice a la madre que es una tonta, qué sé yo, esto es apoyado por el padre. Le conviene al padre tener a los niños de su lado contra la madre, ¿no? ¿Qué hacen los niños ante todo esto? Pues mirad, los pobres niños y niñas intentan un montón de cosas. Pocas funcionan, la verdad, porque ante un nivel de control, poder y violencia como este, un niñito o una niñita es muy poquito lo que puede hacer. Pero intentan los pobres un montón de cosas, ¿no? Primero intentan detener la violencia, ya lo hemos hablado, ¿no? Intentan que el padre no golpee a la madre, le ruegan al padre, por favor papá, no golpees a mamá, por favor cálmate, por favor, intentan por ese lado, no funciona. No funciona porque en realidad estas cosas no funcionan con los hombres maltratadores, básicamente, ¿no? Y luego ya no intentan detener la violencia porque ven que es imposible. Sin embargo, algunos niños aprenden en algún momento que pueden hacer alguna cosa, y es curiosa, pero si uno lo piensa bien no es tan curioso. Se puede gritar. Gritar implica no ponerme en medio, pero llamar la atención de alguien externo que pueda venir a ayudar. ¿Se entiende? ¿Cuál es el problema? A la segunda vez que el niño grita, el padre lo calla. También a través de la violencia. Entonces, es muy poco lo que pueden hacer. ¿Qué hacen entonces? Intentan buscar alguna fuente de apoyo, pero es muy difícil porque recordad que está la ley del silencio. Entonces, si le cuentan a alguien, hay castigo. Tampoco se puede esto. Y lo del medio, entonces, lo que generalmente hacen, autocuidado mínimo. ¿Qué cosa tan terrible es el autocuidado mínimo? Cuando esté la violencia, ¿cómo me voy a cuidar yo? Entonces, ¿qué hacen? Se van de casa algunos, momentáneamente, mientras están dándole la paliza a la madre.
¿no? Se juntan con amigos, van a una plaza, se meten dentro del armario, se ponen la tele, se ponen audífonos, ¿no? Y escuchan música para no tener que escuchar la violencia, ¿no? Bueno, estrategias que uno dice, mira, no ayudan en realidad a la situación, pero les ayuda a ellos a al menos no tener tanto daño en ese momento, ¿no? Mirad, en un momento les pedimos a los niños que nos contaran qué habían vivido. Os leo un poco este trabajo que hizo un niño. Dice, un día del año 2000, ya esto ha pasado un tiempo, ¿no? Nací yo. Mi madre y mi padre ya empezaban a no llevarse bien. Aún no se peleaban, pero mi madre ya notaba algo raro. Un par de años después ya empezaban a contradecirse, sobre todo mi padre a mi madre. Las peleas se iban intensificando a medida que iba pasando el tiempo. Mi madre no podía hacer nada más que aguantarlo, porque además ya pegaba. Un día que tenía 4 o 5 años me levanté y me puse delante de mi madre para que mi padre no le pegara. A la siguiente pelea ya me cansé y le grité a mi padre, vete de aquí. Y se fue. Es que encima le abrí yo la puerta y ahí acabó todo. De momento. ¿Qué os parece? ¿Por qué os muestro esto? Porque este niño aquí está contando el ciclo que acabamos de ver, os dais cuenta, ¿no? Diciendo, mira, al principio era más leve, luego empezaron las palizas y luego la cosa empezó a empeorar y cada vez giraba más rápido y más grave. Y esta última parte, estos eran niños que iban a los talleres y estaban teniendo visitas con sus padres. Cosa terrible que hablaremos ahora mismo, ¿no? Y esta última parte no es cierto. ¿Me seguís? Esta última parte es una parte, porque luego yo consulté esto con la madre y esto no ha existido. Estas eran las ganas que probablemente tenía este niño de haber podido intervenir y haberle dicho al padre, vete de aquí, digamos. Pero esto ningún niño se lo dice porque el miedo es muy grande. Y las represalias pueden ser terribles para los niños hacer esto, ¿no? Este niño puso esto como una gana, bueno, el taller servía para eso, ¿no? Para que los niños pudieran sacar allí sus deseos, sus esperanzas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de todo este daño terrible que estamos viendo, estas situaciones tan difíciles y angustiosas? Ayer lo comentábamos, ¿no? El daño para la vida de estos niños está en todos los ámbitos posibles. Si uno toma un manual de psicopatología, el DSM o lo que sea, se va a encontrar con que casi toda la sintomatología que sale ahí para niños, estos niños la pueden presentar. En el ámbito afectivo, comentábamos ayer, tenemos trastornos depresivos, trastornos ansiosos, todos los ligados al miedo, muy altos, ¿no? Fobias, tics, trastornos por ansiedad, trastornos por separación. En el aprendizaje y la cognición, hablábamos ayer de tener mucho cuidado ¿con qué? Fuerte. Digo. Con el TDAH, ¿no? Trastorno de déficit atencional, que claro que presentan un déficit atencional de estos niños, pero no un trastorno. Si os comentaba ayer, repito la anécdota, de un niño que me decía, yo no puedo estar poniendo atención a matemáticas si estoy pensando en mi madre, ahora mi padre la está maltratando en casa. En este mismo instante, ¿cómo voy a estar atento a lo que está explicando el profesor o la profesora? Digamos, me da exactamente igual. No me interesa, de hecho, aprender esas cosas. Me interesa más rescatar a mi madre o ayudarla, ¿no? En el tema de salud, sabemos que son niños que tienen trastornos psicosomáticos con frecuencia, dolor de cabeza, dolor de barriga, dolor de piernas, pero no hay un correlato fisiológico. Son dolores que probablemente tienen más que ver con esto, con psicomatizar, ¿no? El dolor, el sufrimiento. Y hay otro problema con la salud que no hemos mencionado ayer, pero lo menciono. Hay un gran problema para la salud que pueden sufrir estos niños, y es que se pueden morir. O sea, hay un porcentaje de niños en España que cada año muere a manos de los maltratadores. De hecho, os comento un dato terrible. Es que en la última década en España, del 100% de niños que murieron a manos de los hombres maltratadores, más de la mitad de esos niños murieron mientras estaban en visitas con esos hombres maltratadores.
¿Qué os parece? Ahora la mirada. Murieron durante las visitas. O sea, un problema de salud serio, digamos, el tema de que puedan matar en tu padre, digamos, en este punto, ¿no? Sexual. Hablábamos ayer por qué estos niños pueden tener un trastorno sexual producto de ver la violencia del padre sobre la madre, ¿no? Principalmente por dos motivos, aunque ayer los compañeros y compañeras daban otro montón de efectos indirectos que también son muy importantes, es un problema muy complejo pero menciono los más directos, ¿no? Sabemos que entre un 4 y un 10% de los hombres maltratadores abusan sexualmente de sus hijos también. No es un porcentaje altísimo, o sea, no estamos diciendo con esto que todos los hombres maltratadores abusan de sus hijos, porque esto no es cierto, ¿no? Pero hay un porcentaje, yo en 20 años me he encontrado con varios casos en los cuales los niños son maltratados directamente y además son abusados. Politraumatización se llama esto, ¿no? Este es un primer elemento. Y el otro elemento más frecuente, que el que acabo de mencionar, es que estos niños y niñas con frecuencia están expuestos al abuso sexual del padre sobre la madre. O sea, los hombres maltratadores no son especialmente cuidadosos en que los niños no vean su abuso sexual sobre la madre, no les importa demasiado. No es que cierren la puerta y luego vayan a abusar o violar a la mujer para que los niños estén protegidos. No sucede, digamos. La madre, la que cuando sabe que la van a abusar, cierra la puerta para que los niños no lo vean. ¿Me seguís? Pero esto no quita que los niños tengan acceso a escuchar en la misma violación o que luego escuchen comentarios denigrantes sexuales del padre sobre la madre, que estos son mucho más frecuentes, que eres una puta, tu madre, bueno, un montón de comentarios y barbaridades, digamos, ¿no? Que los niños tienen que escuchar, niños y niñas. Siempre me acuerdo de una niña que no comenté ayer, que me decía, la pobre, como 12 años, y me decía, yo nunca me voy a casar. Su idea clave era, yo nunca me voy a casar. Y nos tardamos muchísimos años trabajando con ella para que pudiera reparar este elemento que dice, tener una relación con un hombre es algo peligroso. Y tener una relación sexual, ni os digo, o sea, porque eso es igual a violencia, claramente, ya había visto que tener relaciones sexuales es violento. ¿Me seguís? En el ámbito económico, sabemos que los hombres maltratadores empobrecen a las mujeres. Y cuando empobrecen a las mujeres, también empobrecen a los niños y niñas. Lamentablemente, ¿no? Nos ha tocado situaciones en Barcelona de niños que no tienen cubiertos todos sus recursos básicos, ¿no? En el desarrollo general, los niños van avanzando en etapas del desarrollo, las normales del desarrollo infantil, pero la violencia hace que se vayan retrasando un poco al menos. Niños que aprenden a hablar, niños que aprenden a caminar, que aprenden nuevas habilidades, con la violencia eso vuelve atrás o se retrasa mucho más. ¿Por qué? Porque la energía que tendría que estar puesta en crecer se utiliza para sobrevivir. ¿Me entendéis? O sea, en vez de crecer sanamente, yo toda esa energía la uso para cuidarme y para cuidar a mamá y para calmar a papá, etc. Y finalmente, en el ámbito valórico, compañeras y compañeros, tenemos una serie de valores que los hombres maltratadores como padres transmiten a sus hijos e hijas, que son valores vinculados a la violencia. La violencia es un medio válido para solventar los conflictos. Esta es la primera idea que los hombres maltratadores transmiten a sus hijos e hijas y de esa manera los corrompen, que es lo que hablamos al principio. Les transmiten una idea que, mira, si tú y yo tenemos una dificultad y yo tengo un poco más de poder, yo en algún momento, el compañero acaba de llegar más encima, le estoy diciendo esto. Yo puedo utilizar la violencia para obligarte, ¿no? Esta es la lógica, el valor que transmite el hombre maltratador en este punto, ¿no? Segundo, machismo, ¿no? Sexismo. Los hombres son más importantes que las mujeres y las mujeres tienen que obedecer. Entonces, los niños se quedan con esta idea y las niñas también. ¿Me seguís? Esto tiene repercusión en lo que vamos a hablar de inmediato.
Y la tercera, el mundo es un lugar impredecible y peligroso. Imaginaos cómo es vivir en un ciclo que ha empezado desde que yo nací, tengo 10 años, o sea, han sido 10 años de esto, y las ideas que hay todo el tiempo encima de la mesa son esas. Y esto yo lo empiezo a considerar algo normal. Esto es normal. Y digo así hasta la adultez. ¿Qué es lo que pasa cuando digo así hasta la adultez? Pasa entonces que hay consecuencias de estas que perduran a largo plazo. La primera de ellas, terrible y vinculada a la corrupción, es la transgeneracionalidad. Sabemos que entre un 30 y un 40% de estos niños y niñas van a repetir las relaciones violencias en su adultez. O sea, como me dijo alguna vez un profesor, me dijo, tenemos una fábrica de maltratadores que no para en ningún momento de seguir produciendo. Entre el 30 y un 40% según diversos estudios, ¿no? Que se llama transgeneracionalidad. Pero además, recordar que lo que transmite el hombre maltratador como padre en el ámbito valórico es: el mundo es un lugar peligroso e impredecible. Claro, si yo siempre he pensado eso, después cuando soy adulto tengo estos problemas: baja autoestima, pesimismo, desconfianza y dificultades sociales, como mínimo. Como mínimo. Y la tercera, que también puede perdurar en el tiempo, los roles inversos. Yo, en vez de estar allí en mi casa como un niño, tengo que empezar a adquirir obligaciones y roles de adulto. ¿Como cuáles? Cuidar a mamá, tratar de calmar a papá, después de la paliza ayudar a mamá o acompañarla y escucharla, cuidar de mis hermanos, las cosas que mamá ya no vaya llegando con el tiempo porque ya no tiene energía, porque el maltrato la está debilitando, las voy haciendo yo. Entonces me encargo de poner la lavadora, me encargo de preparar la comida, me encargo, etc. Roles inversos. Niños que se transforman en adultos para intentar cuidar a sus padres y calmar a este hombre maltratador que es el que genera toda esta violencia. Mirá, aquí tengo una viñeta que el padre le dice: pero bueno, ¿qué es esto de pegar así a tu hermana? ¿Tú eres tonto? Solo jugábamos a papás y mamás. Esta es la idea de la transgeneracionalidad, ¿no? Marcada claramente. Mirá, traigo otro ejemplo de los niños. Este es un taller que hicimos hace tiempo ya también, y les dijimos a los niños al final del taller, habíamos pasado muchas sesiones, les pedimos que le hicieran una carta a sus mamás. Las mamás siempre los iban a buscar al final del taller y esperaban allí, y dijimos: bueno, hoy es el último día, ¿qué tal si le hacéis una carta a las mamis? Y así cerramos el taller y qué sé yo. Esta fue la única consigna, la única, hacerle una carta a la mami. Y ellos se juntaron ahí, cerramos la puerta, los dejamos solos e hicieron esta carta. Atención. Queridas madres, queríamos deciros que nos lo hemos pasado muy bien en este grupo. Por fin os diremos qué hacemos. Jugamos, hablamos de cosas difíciles de hablar, pero al menos nos aliviamos. Nos reunimos y merendamos. En un principio hacíamos cosas más divertidas y después más difíciles. Queremos que estéis tranquilas porque hemos pasado por una etapa difícil, pero ya ha acabado todo. Os deseamos todo el grupo muchísima suerte y un próspero año 2003. ¡Feliz Navidad! Comentarios. ¿Qué veis aquí de lo que hemos ido hablando en esta primera etapa de la charla de hoy? Nos reunimos y hacemos y hablamos de cosas difíciles de hablar. Nos reunimos y hablamos de cosas difíciles de hablar, ¿no? De hecho dicen, al principio hacíamos más cosas más divertidas y luego cosas más difíciles, que a medida que va avanzando el taller uno va entrando en el tema de la violencia, digamos, que es más difícil, ¿no? ¿Qué otra cosa llama la atención de aquí? El deseo de buena suerte. El deseo de buena suerte. Esto es interesante, no me lo había dicho nunca. Es que eso implica una experiencia. Pero segundo que te van a dar el micro para que te puedan escuchar bien el resto de... Ahí viene la compañera. Es que el deseo de buena suerte y todo, y si, por como usted nos dice, esta es una carta única que se obtuvo de todo un grupo,
Este deseo de buena suerte es una esperanza unificada de todo ese grupo, de que todas esas madres tengan una vida mejor a la que han tenido. ¿Sí? Y no están deseando su buena suerte a ellos, les están deseando buena suerte a las mamis. Al desearle buena suerte a las mamis, ¿cómo se llama esto? Acabamos de decirlo. Están cambiando el rol. Roles inversos, ¿no? ¿Dónde más se ven los roles inversos aquí, en esta carta, aparte de la buena suerte? Venga, gritado. Sí, pero lo que pasa es que la merienda se la dábamos nosotros, ¿eh? Ahí estábamos yo con otra compañera que le servíamos mismo jugo y bocadillos y qué sé yo. ¿Dónde más se ve el doble rol aquí, el rol inverso? Queremos que estén tranquilas. Queremos que estén tranquilas y ya ha pasado todo. Y en este caso, como sabemos, la violencia ya ha pasado todo, ni mucho menos. O sea, la cosa estaba todavía muy difícil para la madre y para los niños. Pero en esta carta ponen, no os preocupéis, ya ha pasado todo. Esto es un intento de cuidar, de calmar, de tranquilizar, ¿no? De estar por ella, luego lo que comentabas tu compañera en tu intervención, ¿no? Pero ahora vamos a otro, esto pensando en niños que han vivido toda esta situación mientras el padre está con la madre en casa. Pero sucede una cosa terrible que comentábamos ayer, que es que en ocasiones, gracias a la ayuda que podemos prestarle a las mujeres que sufren el maltrato, estas pueden poner alguna medida de protección para ellas y sus hijos. Esto puede ser una separación, que pueda ser permanente o momentánea. ¿Por qué he puesto aquí el mito de la separación? Hace mucho tiempo, años, 20 años digamos, estaba la idea de que si las mujeres se separaban de los maltratadores, ya está, ¿por qué no te separas? Esto uno escuchaba un relato de una mujer que sufría violencia y dijo, bueno, pero sepárate, ya está, esto ya está solucionado. Sabemos ahora que esto es un paso solamente en un proceso de recuperación, pero no hace que las mujeres dejen de estar maltratadas. Los hombres maltratadores siguen acosando y maltratando a las mujeres, aunque estén separadas, y a los niños y niñas los siguen maltratando en las visitas. Y esto es lo terrible que estamos mostrando ahora claramente en la sociedad española. Y que me parece interesante que lo comentemos aquí con vosotros y vosotras, ¿no? La violencia continúa. Este es el mensaje. Venga, sepárate, sepárate. No, esto no es lo más importante. Es un punto importante, pero no es lo más importante. Y la violencia continúa para los niños y niñas. ¿Cómo? Estamos viendo, y esto es una investigación también que os mostré ayer, pero hoy no la mostraré para no repetirme tanto, de todas las cosas que hemos visto que suceden en las visitas de los niños con los hombres maltratadores. Suceden todas las situaciones de riesgo, con frecuencia, distintos porcentajes que os mostré ayer en la investigación, y que esto ya es sabido, Lo que pasa es que en general esto no es una información que todo el mundo tiene, y por eso me parece tan interesante que la hablemos hoy. Mirad, cuando los niños van a visitas con el padre, pueden pasar todas estas cosas. No quiere decir que pasan todas, pero siempre pasa al menos una. Exposición a amenazas o actos violentos contra la madre. ¿Cómo sucede esto? Cuando hay una entrega de los niños y no hay un centro de convivencias, ¿no? Para poder hacer ese traspaso, se hace directamente. Los hombres maltratadores aprovechan este espacio para volver a maltratar a la madre y a alguna otra. ¿Cuál es el problema de esto? Aparte del dolor para la mujer y los niños vuelven a ver la violencia, no se acaba. De hecho, comentaba ayer que muchos niños prefieren que no haya contacto entre su padre y su madre, y de hecho le dicen a la mamá, no mamá, déjame aquí, yo ya voy con papá, y se van corriendo para que no se crucen, porque temen que si se cruzan el padre volverá a maltratar a la madre. Entonces, esto es una instancia que se da con bastante frecuencia. Insulto en esa instancia, frecuentísimo. Violencia física, no es tan frecuente, pero a veces sucede. Pero insultos, descalificaciones frente al niño, facilísimo, facilísimo. Intentos de dañar la relación con la madre o las hermanas y hermanos, frecuentísimo. Yo, en todo el tiempo que estuve trabajando con maltratadores, varios años, no había ninguno que hiciera esto. Que tratara de dañar la relación entre la mamá y los niños, hablarle mal al niño de su madre. Lo cual es curioso, porque viendo a las madres, en la gran mayoría de las mujeres maltratadas, no hacen esto. ¿Me seguís? Y es curioso porque habiendo sido maltratado durante tanto tiempo, uno diría, bueno,
Hombre, podría tener todo el derecho del mundo a decir, mira, tu padre es un monstruo, mira lo que me ha hecho. En general, hay excepciones, pero en general las mujeres maltratadas no hacen esto. ¿Por qué? Hay un rumor gigante ahí, por favor, un micrófono a ese grupo, porque si no, esa gente se va a quedar aquí con esto en la garganta. Hay una labor, muy bien, eso es lo que ha dicho la compañera. Las madres, dentro de las múltiples cosas de protección que hacen, a pesar de estar siendo maltratadas, casi todas ellas no quieren dejar al niño sin padre. Quieren proteger la imagen paterna, una imagen que en realidad, como hemos visto, no tiene muy escasas cosas sanas, ciertamente, pero las madres intentan proteger al niño. A diferencia de los padres, hombres maltratadores, que no protegen nada de esto. Yo, ya os digo, en todos los casos que vi, que eran cientos en realidad, nunca me tocó un caso que un señor de esto no hiciera esto. Intentamos ayudarles, decirles que no siguieran por ese camino. Bueno, ya hablaremos de eso ahora. Intentos o amenazas de rapto, más amenazas que intentos reales. Que se rapten a los niños directamente es algo más difícil, que también sucede, ¿no? Pero no es algo que yo haya visto en mi práctica con frecuencia. Sin embargo, la amenaza de rapto sí la he visto con bastante frecuencia, que es, bueno, la próxima vez que me lo lleve, quizás a la vuelta no te lo entrego, quién sabe, ¿no? Como una amenaza, y la madre se queda paralizada. Pero bueno, la madre se queda paralizada, pero imaginad lo que es para un niño o niña escuchar la amenaza. ¿Me seguís? Que es, bueno, quizás la próxima vez papá no me traiga de vuelta. O sea, que, Dios mío, ¿no? Entonces son unas visitas, imaginad lo que son esas visitas de fin de semana. 2 días para un niño o niña pensando si va a volver a su casa al final. La mayoría son amenazas solamente, los hombres no se lo llevan, ¿no? Pero imaginaos el sufrimiento durante un fin de semana pensando que, bueno, ya no volveré a ver a mamá quizás. Crianza rígida, negligencia o crianza irresponsable. Esto es lo que ayer llamamos, lo explico rápidamente, el efecto parque de diversiones, ¿no? No sé si os recordáis, si es que los hombres en las visitas intentan, para ganarse a los niños, que no haya ninguna regla, que no haya ninguna cosa de crianza educativa, sino que más bien todo lo que los niños quieran. No sé, los niños, hombre, he comido el fin de semana todo el día pizza, he visto, me ha costado a la hora que he querido, etcétera. He visto todas estas dinámicas, digamos, que son muy negligentes, lamentablemente, ayudan a los hombres a ganarse a los niños y que se pongan en contra de la madre. Que lo siguen haciendo. Esto lo siguen haciendo con mucha frecuencia, la verdad, ¿no? Crianza rígida y autoritaria, también con mucha frecuencia, ¿no? De hecho, vemos que estos hombres, en general, excepciones, los hombres maltratadores, no están cercanos afectivamente a sus hijos. De hecho, muchos de ellos tienen, casi siempre en las visitas, a alguna mujer que se encarga de los niños. Entonces, mi hermana, la abuela, mi madre, la nueva pareja, que son las que asumen un poco el vínculo con los niños más directamente. Maltrato psicológico, manipulación, abuso físico o sexual del niño, y aquí hay un elemento muy importante que comentábamos ayer. El 50% de los maltratadores ya maltrataban a los niños en casa, cuando vivían todos juntos. Esa proporción no es más alta porque las madres, cuando ven que los maltratadores van a maltratar directamente a los niños, se ponen ellas en medio y hacen de escudo humano. Pero cuando los niños van a las visitas, las mamás no están. Ayer comentábamos, yo lo decía un poco malvadamente, digamos, ¿no? Pero decía, a ver, ¿cuántos de vosotras y vosotros que tenéis hijos dejaríais a vuestros hijos al cuidado de uno de estos señores? Levante la mano a alguien aquí que haría eso, que tiene a sus hijos y dice, viene un señor y dice, yo soy babysitter, he maltratado a mi pareja, pero bueno, esos son mis antecedentes, tengo otras cosas, digamos. ¿Dejaríais a vuestros hijos a cargo un par de horas? ¿Este niño? Es curioso, yo no lo dejaría. Hablo por mí, creo que nadie ha levantado la mano, un poco por vergüenza y un poco porque pensáis que no sería una buena idea, ¿no? Pero es curioso, en España, el 97% de los hombres juzgados por violencia, en que la violencia está probada, tienen visita con sus hijos. El porcentaje en México no debe ser demasiado distinto, compañeras, compañeros.
sea, es curioso, ninguno de nosotros dejaría a nuestros hijos con esa persona, pero sin embargo la sociedad le dice a ese señor que claro que puede estar con sus hijos, que no hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema, tú puedes cuidar a tus hijos y encargarte de ellos. Los míos no, los tuyos sí. Hay algo raro aquí, ¿no? Hay algo raro. Bueno, y un último elemento, atención, que sucede con bastante frecuencia cuando los niños van a las visitas, y es que ven cómo el padre maltrata a una nueva pareja. Sabemos que los hombres maltratadores, si no han hecho un proceso de recuperación, vuelven a maltratar a una nueva mujer. Esto lo sabemos, no es que Raúl piensa esto, no, hay estudios de cosas, los hombres maltratadores, si no han hecho un proceso, repiten con una nueva mujer. Y esto les pasa a estos niños. Primero vieron cómo maltrataban a su madre y ahora van a ver cómo maltratan a una nueva pareja del padre. Otra vez el trauma, otra vez el dolor, otra vez el tener que presenciar esta cosa terrible. Las heridas no se acaban nunca, no se cierran nunca. Y esto durante toda la vida, ¿eh? ¿Cuánta gente vive esto? Aquí en México fácilmente pueden ser 3 millones de niños. En España 850.000, somos menos. Por eso. Y esto pasa en las visitas. Mirad, una vez hicimos un trabajo con los niños, les preguntamos de qué tenían miedo que pudiera pasar en las visitas y qué pensaban ellos que podían hacer para resguardarse en caso de que hubiese algún problema cuando fueran a las visitas con el padre. ¿Se entiende? Mirad, este niño ponía esta situación: que un día el papá se enfadara con la mamá por alguna cosa y empezara a chillar y a insultarle. Esto podía pasar en la entrega de las visitas. ¿Se entienden? O sea, este niño tenía esto. Y abajo puso el plan: explicarle a alguna amiga, luego contarle a alguien, ¿no? Eso era algo que a él le podría ayudar. Llamar a alguna persona familiar, a alguna tía mía, llamar a los polis, llamar a vecinos, coger el móvil, el celular, y llamar al 092, que es el número de ayuda a las víctimas de violencia en España. ¿Qué veis aquí? O al menos tiene las ganas de hacerlo, ¿no? Dice la compañera que rompió el silencio, o al menos tiene la idea, ¿no? Mira, me gustaría hablar con un vecino, me gustaría hablar con un amigo, me gustaría, ¿no? Podría hacer eso. Fijáis el miedo que hay todavía en las visitas. Este es el punto relevante de lo que nos está diciendo este niño con esto, ¿no? O sea, ¿tú tienes miedo de algo cuando vas a la visita? Claro que tengo miedo que mi padre siga maltratando a mi madre, ¿cierto? Ya ha pasado y seguirá pasando, ¿no? Mirad, esta gente de otro ejercicio. Hacíamos un ejercicio con este, es una niña, que le decíamos que nos hiciera un dibujo siguiendo esta escaleta de aquí a... Perdón, me he equivocado con esto. Ahí. Siguiendo esta escaleta que veis aquí, que son colores que representan emociones. Entonces le decíamos, dibuja tu casa antes de que se separaran tus padres y luego dibújala después de la separación de tus padres. ¿Se entienden? ¿Sí? Movimiento cabezal. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué emociones vemos que hay antes de la separación? Hay fuerte tristeza, ¿no? Que se nota de inmediato aquí en una gran población del edificio, ¿no? Donde vivía esta niña. ¿Qué más? Enfado, decís, que está aquí, ¿no? ¿Qué es esto, no? Esta parte de aquí es donde vivía esta niña, en un edificio. Barcelona es una ciudad de fincas, de edificios de 8 pisos, qué sé yo, que casi todo el mundo vive aquí, digamos, este tipo de, no hay casas, no hay mucha casa, ¿no? Entonces este era el piso, digamos, ¿no? Donde vivían estos niños, esta niña. ¿Qué más vemos? Miedo, decíais, alguien me dijo miedo, ¿no? Aquí está, que está en la misma zona, ¿no? De donde está el enfado, ¿no? Esto es muy interesante. El enfado, yo luego le pregunté a esta niña y yo le decía, pero tú estabas muy enfadada cuando sucedía todo esto. Y me decía, no es mi enfado, es el de papá. ¿Me seguís? El miedo era mío. El miedo era mío, ¿no? Yo creo que algo de enfado también había por parte de ella, ¿eh? Pero no me lo podía decir, porque también muchos de estos niños trataban de no hablar mal de sus padres. ¿Sabéis? Tenemos que tener mucho cuidado para no tocar aquello, ¿no? ¿Qué más vemos?
¿Esto qué es? Vergüenza, ¿eh? ¿Por qué en el techo? ¿Qué pensáis? Hacia afuera, ¿no? ¿Quién ha dicho esto? Compañero, un 10. Lo que está hacia afuera, que es la vergüenza, ¿no? Cómo me están viendo de afuera, ¿no? Esta era una niña que, además de la ley del silencio, a todos los niños les da mucha vergüenza comentar lo que sucede en su casa. Me acuerdo de una niña que decía, yo me di cuenta que había algo raro en mi casa cuando fui a la casa de alguien y vi que el papá trataba bien a la mamá, digamos, ¿no? Era como, ¿esto qué es? Digamos, ¿no? O sea, lo otro no es normal. ¿Qué ha pasado aquí, digamos, ¿no? Y entonces aparece la vergüenza, la sensación de estigmatización. ¿Algo más? Tranquilidad, sí, mira, ¿dónde está la tranquilidad? Vecinos. Tenía una amiguita y se escapaba en ocasiones y se quedaba con ella en el piso de ella, ¿no? Vemos la siguiente, después de la separación. ¿Sí? ¿Qué le llama la atención aquí? De la separación de los padres. Entonces aquí esta niña ya tiene visitas. ¿Qué os llama la atención? Aparece aquí. Mirad, ¿qué es esto? Tranquilidad. Me dice, bueno, ya está. Lo que habíamos dicho antes, ¿no? Bueno, la separación, pues ya está. ¿Ya está? Mirad lo que hay adentro. Y aquí, el enfado, ¿no? Mirad la vergüenza, sigue estando acá afuera, ¿no? Y este miedo tenía que ver porque ella seguía temiendo que el padre viniera en algún momento a casa y que todas las semanas quincenalmente tenían visitas con el padre. Entonces su miedo seguía presente todo el tiempo. Y otra cosa aquí, ¿esto qué es? Cuando me tengo que ir de casa a las visitas. ¿No llama la atención el dibujo comparado con el otro? Se cambiaron de casa. Se cambiaron al extrarradio de Barcelona, donde sí hay casas, y esta era la casa de la abuela. Se fueron a vivir con la abuela porque no tenían recursos para poder quedarse en el otro piso. El señor se quedó en el piso. ¿No? Eso sucede con frecuencia. Así que, ¿qué tenemos entonces? Una situación terrible. Repitiendo. ¿No te queda? 15 minutos y terminamos. Vamos fatal de tiempo. Entonces vamos para rápido. Que claro, me voy entreteniendo con el tema de los dibujos y esto, pero me interesa que veáis esto, que escuchéis a los niños, ¿sabes? ¿Qué tenemos entonces? Mirad, los niños están aquí, la madre ha logrado una medida de precaución, de protección, para que la violencia no llegue tan directamente, ¿no? Se ha separado la madre. Pero ¿qué pasa? Los niños están aquí en un lugar seguro, pero con frecuencia tienen que ir a las visitas. Y cuando van a las visitas, de nuevo violencia, de nuevo dolor, la violencia como algo normal, el machismo, la desigualdad. Y después salen de este mundo del daño y tienen que volver a casa, pero vuelven con daños. E intentan ponerse. Las madres hacen un trabajo fantástico en esto, ayudando a los hijos a reponerse de las visitas con los padres, ojo, ¿eh? Pero esto dura hasta la siguiente visita. Porque luego entonces pasa que esto, otra vez voy a visitas, otra vez me dañan, otra vez me repongo un poco, otra vez saludo de nuevo, otra vez me dañan. Y esto se empieza a parecer terriblemente al ciclo de la violencia de nuevo. Y este es un problema que tenemos. Porque todos estos niños, aquí en México y en España, están yendo a visitas con maltratadores. Y son dañados. Hace 15 años pensábamos que esto no existía, que no era un problema. Bueno, han pasado 15 años, ¿eh? Ya está. Ahora ya lo sabemos. Bueno, están pensando en cómo hacerlo entonces para proteger a estos niños y niñas, ¿no? Ayer hablábamos con la gente de los centros de convivencia, ¿no? La necesidad de poder ir deteniendo el tema de las visitas.
si no hay garantías de protección a los niños y niñas. Esto fue una idea que salió de muchos grupos de trabajo que hicimos ayer, de, mira, porque no, antes la estamos dando las visitas por defecto. O sea, ¿usted quiere? Sí, bueno, vale, y después ya veremos. No, ya veremos, no. Es al revés, usted es un maltratador, ¿no? Usted tiene que hacer algo para que pueda ver a su hijo, si no, lo tenemos mal. ¿Se entiende? La idea, ¿no? Exigirle a los maltratadores que hagan algo. Yo no soy partidario de que los maltratadores no vean a sus hijos porque sí, no soy partidario de que los maltraten. Si un maltratador me dice, no, yo quiero hacer un proceso, quiero hacer una terapia para cambiar mi forma de pensar y así tener una buena relación conmigo, pues mira, este es mi sueño. Mi sueño es que los maltratadores, o algún maltratador me diga esto. En 20 años trabajando con maltratadores, mira, 2 personas me han dicho esto. 2 personas, que es bajísimo. El resto no dice esto, el resto dice, pues no, yo quiero ayudar a mis hijos y no pienso cambiar nada. Lamentablemente, esta es la realidad que tenemos en este momento. Y esta situación se repite con muchísimos niños. Y no me funciona el aparato. Ahí, muy bien, mirad. Otra carta. Un momento en los talleres que les pedimos a los niños que les hagan una carta a los papás. Esto es difícil, porque los niños decirle algo directamente a los papás, ni en broma. Pero haciendo una carta que nosotros les prometemos y les aseguramos que es confidencial y que no la verán nunca los padres, entonces los niños se atreven a hablar y a decir cosas que les gustaría decir a sus padres, ¿no? Hola papá, estamos en un taller donde aprendemos a dominar la rabia. También hablamos y jugamos. Me gustaría decidir el tiempo que me gustaría estar con mi padre. Hasta luego. Comentarios. Rápido que tenemos 15 minutos. Compañero, y luego tú. Ahí el micro, ahí el micro. Quiero hacer un comentario con respecto de esto. En las consultas, en las terapias que hemos hecho en diferentes posiciones en las que hemos participado. Las personas maltratadoras son producto de un entorno de maltratadores. Correcto. ¿Por qué se está hablando nada más de que los padres maltratadores? Si también percibimos que hay madres maltratadoras, lo vemos a la hora de la consulta, en que los niños salen corriendo con el papá, en que cuando estamos realizando alguna diligencia, la madre empieza a gritar y tenemos que llamarla al orden, oiga, espérense, tranquila. O cuando llega ahí la hermana o la mamá de la señora, dice, es que el fulano este sujeto, un ratito, este sujeto. Si una persona es hijo de un matrimonio bien avenido, en el que toda la vida hubo un apoyo, por ejemplo el varón, y se percibe que la mujer es hija de un entorno de este tipo, porque siempre estaremos considerando que nada más el padre es el maltratador, porque estamos percibiendo también que ahí hay una actitud de agresión de la mujer. Vale, compañero, ya está. Y si no, ya entendí la pregunta, perdón. Si podemos estar ahí muy largo y hay otras personas que quieren comentar también. ¿Puede pasar de inmediato, compañera, el micrófono ahí al compañero Almeida? Entonces ya respondemos en general. El niño quiere controlar el tiempo. Un momento, que está el compañero aquí primero. Él se percibe que es muy breve su comentario, como bastante indiferencia, no le habla más, y el primer sentimiento que le dan ganas, del que le dan ganas de hablarle a su papá es de rabia. Es curioso porque aquí esto es un mensaje al padre, digamos, ¿no? Mira, estamos trabajando aquí para dominar la rabia, papá. ¿No? Ya está, no te digo nada más, te lo dejo ahí para que tú pienses sobre esto, digamos, ¿no? Y luego la segunda parte es muy curiosa porque dice, me gustaría decidir el tiempo que quiero estar con mi padre. No me obliguéis a ir a las visitas. O sea, que yo pueda ir cuando me siento bien y cuando la cosa vaya mal, que con mucha frecuencia va mal, pues no quiero ir. Un montón de niños que yo tengo no quieren ir a las visitas, lógico, que están muertos de miedo, se lo pasan fatal, el hombre hace todas esas cosas, digamos, y todo eso, ¿no? Lo puede decir aquí el compañero, no me he olvidado de decir.
Es cierto que pueden haber madres que puedan tener conductas de maltrato sobre los hijos, pero esto no quiere decir que sean estos casos. Yo creo que lo que yo haría en tu caso sería valorar si esos casos donde ves madres que maltratan a los niños, que eso también existe, ¿no? Madres que maltratan a los niños, son casos de violencia de género en la pareja o no. ¿Me seguís? Que son cosas distintas. Cuando hay un caso de violencia de género en la pareja y vemos madres que también maltratan a los niños, hay que tener mucho ojo, esto es otra cosa. O sea, muchas madres, os cuento, muchas madres maltratan a los niños, de hecho, esto lo hemos visto, para que el padre o hombre maltratador no les maltrate a los niños, lo maltratan a ellas antes. ¿Se entiende esta lógica? Porque si ellas les dan, les van a dar menos. Terrible esto que estoy diciendo, ¿eh? Porque es como, bueno, ¿en qué mundo vivimos? Digamos, que hay alguien que está maltratando menos a los hijos para que el otro no los maltrate más, ¿no? Y son madres además que, atención, después de años de violencia, claro que tienen disminuidas algunas de sus capacidades parentales. Esto es normal, es absolutamente esperable. Si estos pasados 10 años que te han estado dando palizas, no eres la super mamá, aunque lo intentes, normal. Pero ¿qué es lo que sabemos de estas madres que maltratan en esa ocasión a los hijos cuando están muy al límite? Cuando uno les da ayuda, cuando uno les da posibilidades de terapia, de recuperación, esas mujeres se recuperan rapidísimamente en su parentalidad. Recuperan su capacidad parental, pero rapidísimamente, si uno les da una mano. Pero es cierto lo que dice el compañero, puede haber casos de estos en los cuales las madres estén maltratando a los niños. Démosle ayuda, en vez de juicios. Démosle ayuda, porque esa mujer ha sufrido muchísimo, y ese niño y niña ha sufrido muchísimo. Son mamás, ojo, lo voy a comentar ahora, son mamás que tienen menos capacidades, porque las han estado maltratando, con niños que tienen muchas más necesidades que los niños normales. ¿Me seguís? ¿Por qué? Porque son niños que han sufrido todo esto. Imaginamos que es difícil. Yo tengo menos recursos para ser mamá y tengo unos hijos que son mucho más difíciles que los normales, porque están sufriendo mucho más. O sea, es una cosa dificilísima. Pobre gente. Necesitan ayuda. O sea, me parece bien que tú en ese espacio puedes tener espacios de contención para esa gente y entender si es un caso de violencia de género en la pareja, que la intervención tiene que ser muy poco a poco y apoyando a esas madres. Si uno las apoya, dejan de maltratar con bastante rapidez. Si tenemos la paciencia para esperarlas y ayudarlas. Segunda, porque ya nos tenemos que ir, me van a empezar a mirar con cara fea. Hola papá, estoy en un taller y he aprendido la clave mágica. La clave mágica es una forma que enseñamos para los niños, la asertividad. ¿Vale? Entonces, lo primero que dice este niño es, mira, he aprendido la clave mágica. No quiero que me ignores ni que me llames cada día, porque creo que es un poco pesado. Muchos besitos, papá. ¿Qué parece? ¿Comentarios? El acoso que hace el papá en contra de... Espera un momento, aquí te voy a pasar el micro aquí a la compañera para que te puedan escuchar allá atrás también. Está reflejando el acoso que hace en el momento que se dio la separación, de estar todavía tratar de controlarlo, pero a su vez su preocupación de decirle, no me hables todos los días, pero no me olvides. Ay, bueno. ¿Te recuerdo? Obviamente Sí, ¿no? la primera parte de decir, de encontré la llave mágica, pues también lo está invitando. Hey, puedes venir, ¿no? Como hace ratito, ahí te lo dejo. Sí, sí, sí. Qué bien estaría que tu papá aprendiera esta clave mágica, ¿no? Y por otro lado, aquí la compañera, y por otro lado también lo que dices, absolutamente, ¿no? No me ignores, pero también esto es algo que hacen muchos los maltratadores, llaman por teléfono todo el tiempo para tener bajo control, estar presentes en la casa de la madre. Estar presentes, ni siquiera llaman por algo en particular, estoy ahí, no me he ido. Muchas de las amenazas de los hombres maltratadores cuando las mujeres dicen que se van a ir es, no te vas a poder deshacer de mí nunca. ¿Por qué? Porque vosotros me pertenecéis. Esta es la idea de fondo. ¿Compañera? A mí me pareció muy importante lo que comentó usted ahorita respecto a que si ya quedó acreditado o se acredita dentro de un juicio, dentro de un expediente, que existió un problema evidente de violencia en un proceso de divorcio y se establece algo respecto a las convivencias. Me pareció muy importante lo que usted comentó. Creo que es cierto, primero
hay que el padre o el maltratador esté en un proceso donde aquello se arregle antes de que el hijo siga conviviendo. Se hace violencia económica, violencia física, violencia de todo tipo. Porque ¿cómo va a poder exigir un derecho un padre, que además es un derecho también del hijo, de convivencia, por ejemplo, si él mismo no está cumpliendo con todas sus obligaciones y nos está dando un buen ejemplo y nos está entrando dentro de un rol de disciplina, que en este caso la convivencia coincida con la disciplina familiar que lleven ahora la familia madre-hijo aparte? Muy bien, sí, sí, sí. Bueno, esto es un poco la reflexión que hacían ayer también en el taller los compañeros y compañeras, ¿no? Que es exigir, pero lamentablemente yo en un momento también fui pesado y dije, ¿sabéis qué? Tengo una mala noticia. Y es que los hombres maltratadores no van a tratamiento. Aunque uno les diga que tienen que ir, no van. ¿Por qué? Porque, ¿sabes cuál es el problema? Si un hombre maltratador va a tratamiento, tiene que cambiar. Claro, no es ir a tratamiento por ir a tratamiento, tiene que cambiar. Y cambiar implica perder un montón de cosas. Privilegios, básicamente. Y esto es muy difícil. ¿Sabes? Yo en todos los años que estuve, debo haber tenido una tasa de éxito de un 3%, que es más o menos la internacional, ¿sabéis? Del tratamiento con maltratadores. Es bajísimo. Ir a terapia, claro, esto es para nenas, no sé, o algo así, digamos, ¿no? Como de cobarde, quién sabe, digamos, ¿no? Bueno, empezar nosotros a pensar que no, que esto es algo que hay que exigir porque es importante. Yo he encantado, si los hombres maltratadores hacen un tratamiento y dejan de maltratar a sus niños, pues mira, incluso les pueden ayudar a los niños a recuperarse de todo el daño que les han creado. Yo creo que esto sería maravilloso, ¿sabéis? No sucede, lamentablemente. Y este es el problema que tenemos. O sea, los hombres maltratadores no van a ir a terapia. Podemos seguir trabajando en mejores terapias, en lograr... Sí, pero mientras tanto, ¿qué? ¿No? Yo estuve muchos años partiéndome la cabeza de cómo hacía mejor la terapia con hombres. Y así, pude haber seguido en eso toda mi vida, digamos, pero el porcentaje es tan escaso que hay que pensar en otras medidas para proteger a los niños. Porque si la única medida para proteger a los niños es que los hombres hagan terapia, lo tenemos difícil. Porque los hombres no van a hacer todos terapia. Entonces, ayer los compañeros y compañeras decían, vale, entonces vamos a tener que restringir las visitas. Mientras no hagan ese cambio, los hombres, vamos a tener que decir, mira, que no, entonces no vale cualquier cosa aquí. Sigo. Un hombre que maltrata entonces no puede ser un buen padre. Esto lo digo siempre, aunque ya está clarísimo, pero lo digo porque hay una idea muy loca en nuestra sociedad machista, digamos, que dice, no, un hombre maltratador maltrata a su pareja, la golpea, la insulta, le dice que no sé qué, etc., pero es súper buen padre. ¿Me seguís? La cantidad de personas que yo he escuchado esto, si me hubiesen dado $1 porque sería millonario, pero hace muchísimo tiempo, ¿no? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Me seguís? Bueno, hoy hemos visto que tienen todo que ver. Aterrorizan y corrompen, como mínimo. Por eso es que ninguno de vosotros les dejaría a vuestros hijos para que los cuidaran, ¿no? Posibles herramientas de maltrato en este problema que tenemos entonces. La visita. En España, 97% de los casos son de violencia. Ayer veíamos en los puntos de encuentro, que son vuestros centros de convivencia, en España se llaman puntos de encuentro, nos encontramos con algo terrible. Entre el 75 y el 80% de los casos que vemos son violencia de género en la pareja. Esto es muy difícil porque ayer veíamos que los maltratadores van a los centros de convivencia y tienen que estar muy dañados y muy mal para que no les vaya bien en un centro de convivencia y les otorguen las visitas. ¿Me seguís? O sea, cualquiera puede ir durante 2 horas, durante 4 horas, aunque sea el peor maltratador, y hacer un buen papel. Y aguantarse y tratar bien a los niños durante 4 horas, o 2 horas, o lo que sea. Me he cargado esto, ¿qué? ¿Qué? Bueno, sigamos. ¿Me seguís, no? O sea, cualquiera puede durar durante 2 horas o 4 horas, puede estar allí tranquilamente y hacer un buen papel y mostrar que es buen padre. Y ya está, ¿no? Entonces, el informe luego llega al juzgado y dice, hombre, no, el señor va cumpliendo normalmente, qué sé yo, visitas. Y otra vez los niños a el ciclo y a sufrir. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y no sé qué voy a hacer yo con esto. ¿Qué hacemos, compañeros? Ahí viene el rescatador. Habría que dar algo yo aquí.
Confío en que la organización me dará 5 minutos más. Ha habido un corte de luz. Por eso, no ha sido yo. Y entonces van ahora a restablecer todo el sistema y a seguir. Pregunta, aprovechemos las preguntas porque luego no vamos a tener, porque vamos muy justos de tiempo y a la cara que me está mirando aquí la compañera. El maltratador debe ser exhibido Ahora te dan el micrófono. Una pregunta, el maltratador, el maltratador debe ser exhibido para que rompa su careta y tenga la facilidad de trabajar, porque él está trabajando con una máscara, ¿no? De que es muy buena persona y todo, y llega a la casa y destroza todo. Entonces debe ser exhibido públicamente por la esposa o por un familiar o por alguien que conozca lo que está pasando, como manera de proteger a la familia. Muy interesante. Esto está bien, vamos a hablar de esto ahora mismo, porque entonces, vale, ¿qué hacemos el resto? Esto es lo que está diciendo mi compañero. Cuando conocemos de un caso, ¿qué? ¿No? ¿Cómo reacciona la sociedad cuando vemos uno de estos casos? ¿No? El compañero dice, exhibirlo. Mira, ha habido una idea de hacer una lista de maltratadores en España. ¿Sabéis esto, no? Entonces uno queda un registro de maltratadores, lo cual es parte del control social, que no es una mala herramienta, ciertamente, ¿no? Estamos a punto ya aquí, ¿no? Ahora ha desaparecido la pantalla. Pero no quiero pensar que esto no es un boicot que se me está haciendo. Más preguntas. Están ahí los compañeros luchando por restablecer el... Más preguntas. Aquí había la compañera que quería hacer una pregunta, sí. ¿Cuál sería su definición entonces de violencia de género? Porque creo que entre las preguntas tal vez tengamos una confusión. ¿Qué crees tú que es violencia de género? No, pero yo le pregunto a usted. No, pero yo te repregunto a ti. Te lo digo ahora mismo. Violencia de género en la pareja, pues violencia de género es un fenómeno mucho más amplio de lo que estamos hablando hoy. La violencia de género es la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres basados en estereotipos y roles de género, digamos, que les otorgan más poder y por tanto la posibilidad de controlar o abusar de las mujeres. Esto es la violencia de género en general. Y esto se da específicamente en el tema de la pareja, que es lo que estamos hablando nosotros, que es una de las formas más características y más graves de la violencia de género en el mundo, la que se da en la pareja. ¿Vale? Yo lo pienso internamente, si esta es la idea, yo lo pienso internamente cuando digo, mira, alguien que tiene más poder, hombres que tienen más poder, utilizan ese poder para hacerle daño a una mujer o para controlarla. A mí me aclara bastante. Digo, ¿esto es violencia de género o no? Utilizo esta definición y digo, o sí, o no. ¿Vale? ¿Compañera? Creo que es importante hacer una distinción entre lo que estás señalando como violencia de género, que estoy de acuerdo contigo, y lo que sería más general, también concebido como violencia de género, en donde a lo que se refiere es a la obligatoriedad que tienes, que a veces es sostenida local o generalmente en la comunidad, en donde tienes la obligación de asumir un papel, en donde tienes que ser de cierta manera para ser hombre o para ser mujer, ¿sí? Y en donde estás obligado entonces tú como varón a imponer ciertas dinámicas de autoridad y a someter a tu pareja para que asuma el rol que le toca socialmente. Cuando tienes un varón que está convencido de este papel, que está convencido que tiene el derecho de obligar a la mujer a asumir el rol que le toca y que además tiene problemas ya en otro terreno de sensibilidad y de empatía, lo que tienes es un violento. Pero antes que eso, tienes también otro tipo de varón que no es insensible, que no es, que es capaz de ser empático, pero que se siente obligado a asumir un rol y que siente también la necesidad de que la pareja asuma el rol social que supuestamente es el que tiene que hacer. Entonces tienes también ahí como que la rigidez en asumir el rol. La dinámica de pareja, cuando hablas de violencia de género, es una en la que la violencia está ocasionada por la rigidez, por la insensibilidad y por la falta de empatía. Y eso puede ser de los dos lados, puede ser de los hombres hacia las mujeres, de las mujeres hacia los hombres. Es mucho menos frecuente que una mujer asuma ese papel. Pero por otro lado tienes conflictos de pareja
que no alcanzan a tipificarse o que no deberían tipificarse como violencia de género, pero que son conflictos de pareja y que tendrían que ser atendidos también. Y yo creo que es importante hacer la distinción porque Sí, eso sí. también lo oigo en los comentarios, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que hoy estamos hablando, por eso lo digo específicamente, lo he mencionado, violencia de género en la pareja. Hay otras cosas que son conflictos, sí, y eso se tiene que atender en otro lado, o no sé, o tiene que ver otro tipo de profesionales. La gente que atiende violencia de género en la pareja tiene que estar especializada en violencia de género en la pareja. Porque si se trata como, mira, esto es un conflicto, lo tenemos fatal. O sea, la gente que no sabe, que no se meta. Lo digo así porque ya me quedan 2 minutos, ¿no? Lo digo así, ¿por qué? Porque se empeora la situación de las víctimas si uno no sabe. No, esto es un conflicto. Es que esta señora también es un poco difícil. No, un poco difícil. Después de 10 años de violencia, claro que se pone la gente, digamos, ¿no? No sé, creo que hay una cosa así. Y lo que tú dices, una última cosa que comento, porque tengo que seguir aquí. Claro que hay una dinámica en general en nuestra sociedad que es patriarcal y tiene sesgos machistas, digamos, en las cuales sin que haya violencia, los hombres esperan que las mujeres asuman ciertos roles, digamos, ¿no? Que lo que tú dices, sin que haya violencia, ojo. Yo siempre digo que el tema de la violencia de género en la pareja es el extremo del machismo, es cuando se muestra ya clarísimamente. Pero hay parejas que funcionan sin violencia, sin embargo tienen rasgos machistas, lógicamente, en nuestra sociedad, tanto en España como en México, digamos, en Latinoamérica, en Inglaterra, en Suecia y en todo el mundo, ¿no? Perdón, que tengo que seguir y al final... Es que le voy a ayudar. Conclusión. Porque le voy a decir una cosa, así como me lo está poniendo, entonces yo soy terapeuta. Así como terapeuta, que la tenemos difícil, porque en la ley nos dice, tiene el derecho de ver a su hijo. Y nosotros como terapeutas en las convivencias estamos permitiendo. Esto es lo que, absolutamente, esto es lo que hablamos. ¿Cómo lo vamos a resolver? Esto es lo que hablamos ayer, en el taller, claramente, ¿no? Que es, claro, si uno va a permitir, se empieza a favorecer de alguna manera el contacto entre maltratadores y sus hijos. Y este es un problema que tenemos. No sabemos cómo hacerlo, lo estamos intentando solucionar. ¿Qué es lo que están haciendo muchos equipos de los centros de convivencia de Barcelona? Estamos empezando a mandar informes a los juzgados que dicen que no pueden haber visitas. Okay. Porque aquí en Chihuahua tenemos un real problema, es un estado violento. Los jóvenes se han acostumbrado a vivir en la violencia. Es una realidad que no podemos quitar y entonces ahorita con lo que estoy escuchando, digo, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Sí. Tenemos un gran problema. Absolutamente. Dejadme terminar un momento, compañero, y dejamos una última pregunta para el final porque ya la organización me va a ir a buscar en cualquier momento. Entonces, la red social y la protección. Atención. Nuestro sistema actualmente no protege a estos niños y niñas, más bien los cuestiona, no se les cree, etc. ¿Qué pasa? Los maltratadores aprovechan cualquier resquicio, como esto que estaba comentando la compañera ahora, ¿no? Los maltratadores aprovechan cualquier resquicio donde no está claro esto y reciben ayuda, se cuelan. La gente que no está formada y que no entiende esto que hemos hablado hoy, favorece a los maltratadores. Hombre, pero si es tan buen padre, mira cómo llora. Mira cómo está ahí sufriendo porque no puede ver a sus hijos. No, si yo le creo, a la mayoría de los niños les creía que querían ver a sus hijos, pero no basta con querer, tienes que hacer algo. Tienes que cambiar, tienes que hacer un proceso y vale, pues así estamos todos seguros que este niño está protegido. ¿Me seguís, no? Aprovecha la red social, aprovecha el sistema judicial, se aprovechan de todo aquel que no tiene formación, que no tiene capacitación. Y gracias a esto permanecen dañando a los niños y niñas. Pero hay alguna gente que sí tiene formación, aquí veo mucha gente que sí tiene formación. ¿Qué pasa con los maltratadores cuando se encuentran con esa gente? ¿Sabéis lo que hacen? Os amenazan. A muchos ya os debe haber pasado, ¿no? Quiero hablar con tu supervisor, ¿no? Quiero hablar con tu... No, porque tú no me estás facilitando las cosas. Hombre, ponemos un informe que recomendamos que no hayan visitas. ¡Wow! Maltratador, pero mira, va a mover cielo y tierra por esta injusticia, digamos, ¿no? Y va a ir contra nosotros. Bueno, necesitamos entonces tener una protección con nuestra institución clarísima que dice, no, esto, estamos todos de acuerdo en que no pueden haber visitas si este señor es un maltratador. Y que yo me sienta respaldada por mi organización. Si el señor viene a amenazar o lo que sea, pues nada, nosotros no, seguimos haciendo nuestro trabajo de una forma absolutamente adecuada, ¿no? Y congruente. En un momento del taller les pedimos a los niños que le hicieran una carta a la mamá. Carta a la mamá.
En este tiempo hemos aprendido algunas cosas sobre lo que nos ha pasado y algunos juegos. A mi mamá no hay nada que le quiera pedir, excepto una cosa, que siga como ha seguido hasta ahora. Y para terminar, ¿cuál es la intervención que a nivel general como sociedad, siguiendo la idea de lo que ha dicho el compañero aquí, a mí me parece importante? Tenemos que generar un muro que proteja a estos niños de los maltratadores. ¿Cuál es la idea aquí? Mirad, este muro, ¿quiénes están en este muro? La escuela, el barrio, los servicios de salud, los servicios de ayuda psicológica y social, los cuerpos de seguridad, el sistema judicial, todos. Impedimos que este señor tenga acceso a estos niños. O sea, las visitas, no. Estamos esperando a que este señor haga un cambio. Esto es lo primero. No dejamos que se cuelen los maltratadores. Que con la doble fachada nos vendan que no, que somos buenos padres, que no, esto ya sabemos que no es así. Aterrorizan y corrompen. Si no hacen un tratamiento, van a seguir haciéndolo. Y segundo, apoyo y ayuda para la madre y los hijos. Clave. Los niños necesitan recuperarse de todas las heridas que les han provocado los maltratadores. Necesitamos tratamiento específico para niños que han vivido la violencia de género en la pareja. Tratamiento específico, compañeras. No vale cualquier terapia infantil. Hay que saber de esto. Y ayuda para las mujeres, que es la clave de todo este problema. ¿Sabéis? Ayuda para las mujeres, terapia. Apoyo a las organizaciones que trabajan con mujeres con más recursos. Casi no, estas organizaciones casi nunca tienen recursos, tienen que andar pidiendo, arrodillándose para que por favor le den un poco más de recursos para poder atender a las mujeres. Necesitamos estas mamás, primero porque tienen el derecho como mujeres, después de haber sufrido todo lo que ha sufrido, de recuperarse, recibir ayuda de parte del Estado, que corresponda, ¿no?, de lo público, ¿no? Y segundo porque sabemos que si ayudamos a las madres, esta es la mejor herramienta para que se recuperen los niños. Ayudamos a la madre y ayudamos a los niños para que se vayan recuperando y ponemos un muro aquí para que los maltratadores no sigan pasando, la cosa puede mejorar. ¿Se entienden? Tenemos que decidir dónde queremos estar. Yo creo que muchos de vosotros vais a querer estar aquí, en este muro que proteja a los niños y niñas. Esto es lo que tenía que deciros hoy. Con mando fuerza, ¿vale? Que vaya bien. Por su tiempo, por el hecho de compartirnos esta vasta experiencia con la que cuenta. Y para ello hacemos extensivo este reconocimiento que designa el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, y versa de esta manera: el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua otorga el presente reconocimiento al doctor Raúl Lizana Zamudio por su distinguida participación como conferencista durante el 7º Congreso Nacional de Centros de Convivencia Familiar Supervisada. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias a vosotros por haberme ayudado.